tal, amigos televidentes? Bienvenidos una vez más a la prensa de hoy. Nuestro compromiso con el fortalecimiento institucional de la democracia dominicana y la prevalencia de los derechos humanos. Damos la bienvenida hoy domingo 6 de agosto del año 2023. Bienvenido, Elido Pérez. Gracias, Melvin. Contigo saludo a todos y cada uno de nuestros telespectadores que cada domingo nos acompañan en este vuelo democrático. Y esta semana que pasó trajo muchas cosas, muchas informaciones, el avance que hay con la intervención positiva en favor de Haití, liderada por Kenia, el tema de borrar los récords de delincuencia de, por ahí que pienso de 8,000, se estima que más de 8,000 documentos fueron borrados, arreglándole el bulto a delincuentes, y ese es un tema que a nosotros personalmente nos ha impactado. La parte atractiva de este caso denominado Operación Gavilán es que involucra a 6 fiscales. Hasta ahora. De 12 personas, la mitad son fiscales en ejercicio. Y lo que significa esto es que los investigadores de la Procuraduría General de la República que han llegado hasta el fondo de este proceso no han tenido reparos en admitir, publicar y dar a conocer los 6 fiscales que ya el pasado viernes estaban junto con los demás enfrentando medidas de coerción. Incluso se va a designar un juez de instrucción especial para juzgar por razones privilegiadas específicamente a estos 6 fiscales que trabajaban con los encargados de los departamentos de tecnología, tanto de la propia Procuraduría General de la República como de la Fiscalía de Santo Domingo Este. Y Santiago también. Y Santiago también. Era un entramado societario que tenía por cabeza a un sujeto que una vez fue parte de un grupo de sicarios sometidos a la justicia y que no se sabe cómo estaba libre y cómo estaba operando dentro de esa organización. Él era el jefe de esa organización. Llevaban 8,000 expedientes borrados. Yo te aseguro, Melvin, que esa investigación continuará y te aseguro que va a aparecer en el discurrir de la eventual investigación más instancias involucradas. Claro que sí. Más procuraduría fiscales del país. Y va a aparecer porque este modus operandi lucrativo por demás debió ramificarse. Ahora, lo que a mí más me gusta, para decir algo, lo que más me ha impactado positivamente de esta aparente mala noticia, a propósito de que no todo es tan malo que no tenga algo bueno. Claro. Fíjate qué influencia tiene una actitud de papá grande. El papá grande es el presidente, es el gobierno. Si el gobierno trabaja en transparencia, si el gobierno no apaña delincuencia, si el presidente no protege corruptos, evidentemente que esta misma actitud se asume en otras instancias. De ahí que la Procuraduría General de la República, yo me imagino en otros tiempos que se descubría eso y decía, sí, vamos a manejar eso callado, eso no puede salir a la luz pública, vamos a pedirle que renuncien, vamos a degradarlo, vamos a suspenderlo, pero eso no se puede saber. No, la magistrada Miriam Germán no calla y me imagino a Miriam instruyendo que sea hasta las últimas consecuencias las investigaciones y que caiga quien caiga. Esa es la lección más importante donde
la magistrada Miriam Germán dirige un proceso para que la instancia que ella dirige, no que se autoincrimine, yo creo que sale bien parado y vuela alto por encima de esas miserias y esos lodazales y imprimiendo un sello que a nosotros debe dejarnos como dominicanos sentir orgullosos. Evidentemente que si se hace una investigación en tu propio departamento, en tu propio ámbito de operaciones, y se descubre ese pus, si se descubre esa mugre, si se descubre esa falencia estructural donde hay criminalidad manifiesta, evidentemente que ese es un punto muy favorable para la Procuradora General de la República, Miriam Germán, y sus adjuntos, que no han tenido ningún reparo en buscar en medio de ellos a los culpables. Descubrir 6 fiscales participando en un complot de esa naturaleza tiene mucho que decir. Yo pienso que se profundizará más y, como tú dices, se involucrarán otras personas, porque ¿cuál era la finalidad? Borrar todos los archivos. Increíble. Increíble, ya iban por 8,000. Yo imagino, ¿y a qué precio? Yo imagino que de aquí va a salir mejorar los candados, el blindaje claro, de esa plataforma, porque también se destaca que era vulnerable. No solamente que era vulnerable, sino que los mismos responsables de mantener ese secreto, de manejar ese proceso tecnológico, eran los que estaban precisamente haciendo lo contrario. Wow. De cómplice. Debemos... Los jefes de los departamentos de tecnología, el encargado de supervisión, son gente que conocen las claves de los procesos. Esta sociedad requiere urgente que sigamos insistiendo, que sigamos trabajando, que sigamos profundizando en su adesentamiento. Y no porque le pagaban mal. No, porque eso no es un problema de que le paguen mal. Esos son técnicos que ganan mucho dinero en esos departamentos. Sí, son bien pagados. Son bien pagados. Sí. Pero el corruptor, el narcotraficante, el delincuente. Ahora yo recuerdo un abogado, que no voy a mencionar su nombre, que mostraba orondo y feliz cuando se acusó al llamado J, aquel que amenazó a Miriam Germán, que el abogado mostraba una hoja, un acta de no delincuencia. Sí. Miren, no, este señor está limpio, sí. Miren cómo lo están persiguiendo. Sí. Ahora entendemos. Ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. Sabemos por qué te digo. No era por una omisión o displicencia, inobservancia e impericia de los digitadores, sino que él logró comprar ese estatus. Y qué terrible. Por eso yo les quiero decir, y ahí va mi comentario anterior, que yo soy político, yo soy dirigente político. Yo tengo compromisos con la democracia en acción. Y yo soy de los que se suma y estoy en el litoral de la política decente. Creo que aprovecho para felicitar la exposición de Faride en el Senado, diciendo que el Congreso no puede ser guarida de ladrones, de violadores, de traficantes, de narcotraficantes, de riferos, de gente con actuaciones reñidas con la ley. Sí. No puede ser. Actuaciones inmorales incluso. Y gente que busca posiciones para protegerse y tener inmunidad. Eso no puede ser. Yo y tú y nuestro programa se inscribe en los que estamos velando por el adesentamiento y la consolidación democrática sobre valores, porque no podemos seguir a expensas de este tipo de cosas que nos dejan en entredicho. Por eso yo acojo la política de transparencia que implementa el PRM al enviar a más de 5,000 aspirantes a posiciones a cargos selectivos a ser transparentados a través de organismos específicos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Entonces, ese es un paso que precisamente descubrimientos como este y el pronunciamiento de Faride apuntalan
enormemente. Tenemos futuro. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro querido invitado. El señor Eddie Olivares, doctor Eddie Olivares, vicepresidente del PRM y un gran experto en materia electoral. En breve regresamos con Eddie Olivares y nuestro programa La Prensa de hoy. Manténgase ahí. Tal como le habíamos anunciado, tenemos con nosotros al doctor Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, un destacado jurista que ha desempeñado funciones muy importantes, incluyendo ser miembro de la Junta Central Electoral en un proceso muy importante de definición del derecho electoral en la República Dominicana. Te damos la bienvenida, Eddie Olivares, al programa La Prensa de hoy. Muchísimas gracias. Yo muy contento de estar aquí con dos amigos de muchos años, recordando los viejos tiempos. Y pienso que ustedes hacen un excelente equipo. Para mí es un gratísimo placer. Gracias. Eddie, tú juegas un papel muy importante en la reconfiguración del PRM a propósito de que viene de un tránsito a convertirse en un partido nuevo y el nombre moderno se convirtió en un desafío. Sabemos que has jugado un papel estelar en todos los procesos, los estatutos, en todo lo que tiene que ver la reforma y fortalecimiento de esa organización. Si tú fueras a juzgar como desafío de cara a futuro en ese tránsito, en ese proceso, porque modernizar no es un hecho, es un proceso, ¿cuál tú podrías identificar que le falta al PRM para ser realmente un partido a respetar en el sistema de partidos de República Dominicana? Yo pienso que el PRM, primero hay que ver el contexto que le dio origen al partido. Es el PRD con una sigla que se le cambió. Eso es lo que tiene que ver con sus integrantes. El 95% de los dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Dominicano Moderno. Pasaron al Partido Revolucionario Moderno. En consecuencia, una gran parte de la actual militancia del partido ya había formado parte de un partido. Hay jóvenes y otras ciudadanos que se han incorporado al partido que antes no fueron parte. Después que ganó Luis, sobre todo. Sí, y antes se incorporaron muchos, sobre todo jóvenes, que antes no hacían vida política o que pertenecieron a otros partidos. En ese proceso implicó también la necesidad de que fuera un partido distinto, que superara viejas prácticas que siempre nosotros mismos cuestionábamos en el partido y que ya en este caso se dijo, bueno, estamos haciendo un nuevo partido, vamos a hacer nuevas cosas y a cambiar las que nos hicieron daño en el pasado. Eso implica también la necesidad de que el partido caminara hacia su modernización o naciera modernizándose, no solamente en lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, que es importantísima en los partidos políticos. Los partidos generalmente han estado distantes por un camino distinto al de el avance que ha tenido la tecnología y sobre todo
bueno, la información a propósito. Y en ese sentido, pienso que el partido también ha avanzado. ¿Cuántos años tiene el PRM de fundado? 8. Exactamente cuándo se fundó. Fue en el 2015. Estamos hablando de 8 años. Pero la ruptura fue en 2012, No, No empezó en el 12 fueron las elecciones. las elecciones. Ya había una profunda confrontación entre el sector de Miguel Vargas y el de Hipólito Mejía y Luis Abinader. Pero ya se materializa en el año 2014. O sea, estamos hablando de un Y partido en el 15, de 8 años. ya se decide que ante el hecho de que Era Miguel imposible. Vargas había hecho una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, tanto participó en ella los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, que ya en ese momento era el presidente. Y esa alianza implicó la garantía de preservar el partido, fundamentalmente su sigla, que era lo que podían hacer, a través de la utilización De las instancias. la influencia que tenían en los órganos que determinaban lo relativo a la litis que se generó. El Tribunal Superior Electoral estaba controlado por el Partido de la Liberación Dominicana. En ese sentido, le cumplieron a Miguel. Parte importante del partido decidieron que era inútil en esa situación seguir en el PRD, y entonces se forma el partido. Yo pienso que es un partido distinto, hay cosas que ciertamente se superaron, y de ahí el éxito que hemos tenido, entre ellos la unidad monolítica de sus dos líderes principales. Para mí ha sido una lección interesantísima en la que han sabido manejar cualquier diferencia natural en la política y en la vida, en sociedad. Hay diferencia en la familia. Claro, hay diferencia en todas las relaciones humanas. Y creo que ahí se ha avanzado mucho. El mismo caso de la conducción del partido, el compañero José Ignacio, la compañera Carolina, se han manejado igual, con unas relaciones armoniosas, excelentes, ejemplares. No han tenido nunca ningún tipo de contradicción hacia afuera, y dentro tampoco. La verdad es que tienen unas relaciones de respeto y unas relaciones excelentes. Entonces, todo eso ha proyectado, ha presentado a la sociedad un partido distinto, y es lo que quizás explica, además de otro factor en lo que tiene que ver con la conducción de los procesos. El PRM en 5 años llegó a la presidencia de la República, del 15 al 20. Bueno, es un fenómeno que se da porque, como les decía, estamos hablando de que casi el 95% de los miembros del Partido Revolucionario Dominicano pasaron al Partido Revolucionario Moderno. En consecuencia, la posibilidad de ganar las elecciones en tan corto tiempo es el producto de eso. Si tú te vas del partido, la experiencia acumulada. La experiencia y la militancia, la dirección del partido. Es un partido que nace con una dirección en todo el territorio nacional, en cada uno de las demarcaciones territoriales, que es clave para usted formar un partido. Te dice, bueno, en el caso del desprendimiento, la división que se dio en el PLD, con el caso de Leonel Fernández, que forma un partido, pero desde el poder, con el PLD en el poder. Quizás si el PLD no hubiese estado en el poder,
el presidente Fernández se hubiera llevado una mayor cantidad de gentes, de militantes. En el caso nuestro, ya en las elecciones del 16, ya alcanzamos una votación de partido mayoritario, de segundo partido, Claro. 34%, sin los aliados, y en ese sentido fue ya la preparación de la participación en las elecciones del 20. El 16 fue el ensayo para el 20. La esprintada para el 20. Esprintada para el 20. Entonces no había ninguna posibilidad de ganar en el 16 porque el alto nivel de apoyo, la valoración que tenía Danilo Medina, su gobierno todavía, la estrategia comunicacional que utilizaron, todo esto, hacía que fuera muy difícil de ganarle. Y en ese sentido, el Partido Revolucionario Moderno trabajó para acercarse y lo logró. Pero el manejo que ha tenido el partido, aspecto también propio de este tiempo que se ha manejado en los eventos, lo comunicacional, todo eso ha sido interesante. En los estatutos, que yo tuve la honra de presidir la Comisión de Reforma Estatutaria, también procuramos proyectar un partido moderno, acorde con este tiempo, e incorporamos aspectos relativos a la actividad política del siglo XXI. Ratificamos también valores que tenemos, como por ejemplo, que el partido, los ideales del partido son inspirados en los del doctor José Francisco Peña Gómez, y ratificamos el socialismo democrático como ideología. Y los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales. Entonces, adaptamos los estatutos en todos los sentidos a este tiempo. Todo eso ha ayudado a que el partido tenga la alta valoración que tiene hoy. Estamos hablando de ha estado entre un 45, 47% la valoración del partido. Como partido. Como partido. Todavía estando a un año de las elecciones, y esa alta valoración ha tenido que ver con ese manejo, que ha sido distinto a como ocurría antes. Así es. Con tu permiso, Eddie, y el permiso de los televidentes, hacemos una pausa y regresamos en breve. Melvin Matthews es un amigo, un gran periodista con el que me honro compartir esta tribuna. Joelido Pérez, haciendo nuestros aportes en favor del fortalecimiento institucional y la consolidación de nuestra democracia. Y qué bueno tener un actor en los últimos años de preponderancia, porque al fortalecer los partidos políticos también se fortalece la democracia. Eddie, hay un tema que ha tenido mucha tinta y muchos discursos y hasta algunas confrontaciones. Tiene que ver con la interesante y oportuna decisión del PRM de enviar a diversas instancias nacionales e internacionales, algunas de inteligencia, los datos o los nombres de los precandidatos inscritos en el proceso que el PRM ha venido dirigiendo de cara a formalizar candidaturas para el próximo torneo electoral. En la opinión de Eddie Olivares, ¿dónde descansa la mayor virtud de esta gran decisión que algunos no la entendieron y después la entendieron y se contradijeron, porque parecería también que estaban haciendo lo propio? Sí, yo pienso el tema de solicitar o de enviarle
a los Estados Unidos, que no es nuevo porque ya el PLD lo había hecho antes. Pero es una muestra de un interés muy marcado del partido de crear filtros para evitar que los sectores vinculados al crimen organizado logren colarse en las elecciones del 2020 como 24 como candidatos. En ese sentido, ha recurrido la Comisión Nacional de Elecciones Internas a diversos actores que inciden en relación con el control del flagelo del narcotráfico y del lavado de activos proveniente de esa y otras actividades delictivas. En ese sentido, yo pienso que el país ha visto el esfuerzo que se viene haciendo, al margen, sin entrar en consideraciones sobre temas así de si la decisión atenta contra la soberanía y ese tipo de cosas. Claro, pero ahí no están los nombres más importantes de la reserva, por ejemplo, que ustedes han hecho, y de gente que ya la opinión pública conoce. Bueno, la Comisión de Elecciones está examinando cada una de las inscripciones para convertirse en precandidatos. En ese sentido estamos hablando de más de 4.200 compañeros que se han inscrito para ser precandidatos. Entonces ya después que la Comisión de Elecciones examine cada expediente y determine si cumplieron con los requisitos establecidos en la ley y los estatutos, entonces se determinará cuáles son los precandidatos y precandidatas. Eso debe ocurrir antes del próximo día 17 de agosto, que es la fecha tope. Sí, es la fecha en la que el partido tiene que entregar la lista de los precandidatos a la Junta Central Electoral. De modo que el partido ha decidido procurar evitar que personas vinculadas con el crimen organizado sean candidatos y candidatas, siempre yo planteo, respetando la Constitución de la República, que establece los casos en los cuales un ciudadano tiene impedimento de ser candidato o de ocupar un cargo de elección popular. De eso se trata, pero hay que decir también que los partidos tienen una gran dificultad en lo que tiene que ver con el proceso de depuración para impedir que determinadas personas que inclusive perteneciendo a un partido en el que ya tienen el derecho de ser candidatos por el solo hecho de pertenecer a ellos, en ese caso la dificultad que pone la propia Constitución de la República, que establece que solamente en casos de que la persona se encuentre cumpliendo una condena de carácter criminal, si ya la cumplió tiene derecho a ser candidato. Claro. Pero si todavía está detenido por un delito correccional, también tiene derecho. Y si todavía está en el proceso de encartado, también. Entonces, mientras no haya una sentencia definitiva irrevocable. Claro, no tiene derecho, lo pierde de una manera definitiva una persona que haya conspirado contra la nación, que haya participado en una guerra contra la República,
que le haya servido a otros gobiernos sin la autorización del Poder Ejecutivo, o una persona que se encuentre afectado por un estado mental que le impida ser candidato. Esos son los factores fundamentales, además del tema de la edad para determinado cargo, el impedimento que tienen, por ejemplo, los militares de poder aspirar, de ejercer el sufragio pasivo, y otros funcionarios, como por ejemplo los miembros del Poder Judicial y del propio Ministerio Público. Esos son los impedimentos. Entonces, limita mucho el esfuerzo de los partidos políticos para hacer un verdadero proceso de filtro en la escogencia de los candidatos. ¿Ya escogieron los bufetes directivos de la Cámara para el 16 de agosto? No, eso va a ocurrir ya a principios de esta semana. La dirección ejecutiva es la que tiene la facultad para seleccionar los bufetes directivos de ambas cámaras. En el caso de los voceros, los escogen los mismos diputados y senadores, pero los bufetes son competencia de la dirección ejecutiva del partido. Se da como un hecho que Pacheco repetirá en la presidencia de la Cámara. Sí, sí, no se sabe si ustedes van a repostular al presidente del Senado. En el caso de Pacheco, es un caso especial. Tiene un liderazgo natural. Me parece que debe ser el presidente de la Cámara de Diputados con el liderazgo más sólido, más profundo, y maneja esa Cámara de una manera magistral. y en ese sentido, no solo tiene el apoyo de los PRMistas, increíblemente tiene el apoyo de PLDistas, de fuercistas, de reformistas, de PRDistas, de todo. Es decir, que en el caso de la Cámara de Diputados, pues, parece que no habrá cambios significativos. Y en el Senado, porque en el Senado tienen un problema, y es que el Senado, el PRM tiene una mayoría sólida, pero está dirigido por un representante de un partido minoritario. Parece que ya cumplimos con esa cuota. No solamente que se cumple, sino que es una contradicción con la norma del parlamentarismo a nivel internacional. Nunca un minoritario dirige un organismo colegiado. A menos que no haya un consenso que así lo... Bueno, no es que haya consenso. Aquí ha habido una práctica en ese sentido. El doctor Joaquín Balaguer, por razones estratégicas, colocó, por ejemplo, como presidente, recuerden, de la Cámara de Diputados a Danilo Medina. Sí, pero teniendo como 8 o 10 diputados, si mal no recuerdo. Pero eso es de dedo. Y está bien, pero es así que se colocan los bufetes directivos. Los escogen el órgano, presidente de la República. El órgano principal del partido. Porque en ese momento... Porque no es que lo puso, no lo ponía en Balaguer en función de que Balaguer lo puso, era el Partido Reformista lo designó. Entonces, Danilo Medina fue presidente de la Cámara de Diputados, teniendo una cantidad mínima de diputados. En el caso de... Pero en el caso actual es nada más un solo representante. En el caso del PRD, el presidente Hipólito Mejía, en ese momento, el partido seleccionó a la doctora Lila Alburquerque como presidenta, siendo el Partido Reformista la tercera fuerza. En ese sentido... Pero el señor Estrella lo que tiene es un solo voto. Sí, pero ahora... el dominicano por el cambio. La dirección ejecutiva va a tomar una decisión, sin lugar a dudas. Don Eduardo, que es un hombre que disfruta de un gran reconocimiento
de toda la sociedad y de su manejo siempre dentro del marco de la prudencia, estricto de la prudencia y el respeto a las leyes, él ha hecho un gran trabajo. El pasado jueves presentó sus memorias y la verdad es que muchas realizaciones en estos 3 años. Pero esos trabajos también lo puede hacer un PRMista. Sí, pero yo creo que la Eso envía un mal mensaje para la gente del PRM, diciendo que ahí no hay gente con nivel, ni con capacidad, ni con moralidad para dirigir gente, eso. hombres y mujeres. Claro, Pero él hizo un gran trabajo. Ahora la dirección ejecutiva se reunirá y va a tomar su decisión para este último año del actual mandato constitucional. Que sea del PRM. Bueno, vamos, después de las observaciones tuyas, la dirección ejecutiva habrá de escucharla y la tomarán en cuenta para la decisión del próximo lunes. En breve regresamos con esta interesante entrevista con nuestro invitado de luz, el doctor Eddie Olivares. No se mueva. Ya en el último tramo de la prensa de hoy, es un grato placer preguntarle a Eddie Olivares sobre la reelección posible del presidente Luis Abinader, tomando en cuenta que el PRM se apoya en los postulados de Peña Gómez y Peña Gómez no era favorable hacia la repostulación o la reelección presidencial. La genialidad de los periodistas, Sí, formados. profesionales. Los profesionales. El nuevo periodismo, que viejo, porque era de los años Claro, 50. siempre ha sido el mismo. Sí. El PRM va a escoger el candidato presidencial a través de primarias cerradas. Es el único partido que lo va a hacer. Además de otros cargos como los regidores, todos serán escogidos a través de primarias. Los municipios de Santo Domingo Este y Oeste, de la provincia de Santo Domingo, los principales directores de distritos municipales, o mejor dicho, aproximadamente 195 directores de distrito serán escogidos por primarias y los vocales también. Entonces, los partidos tienen que presentarle a la Junta Central Electoral, depositar los listados de sus precandidatos y precandidatas. El 17. El 17 de agosto. Igual tienen la fecha tope ese día para presentar. En el caso de los que van a realizar primaria, que es solo el PRM, el padrón de electores internos, que ya el partido lo presentó en la semana que ¿Cuántos millones finaliza. ¿Cuántos millones? 3 millones. Inscritos. Sí, era la meta que nos habíamos propuesto y se logró. En ese sentido, el 17 hay que presentar los precandidatos. El compañero Luis tiene que determinar antes del 17 si va a participar en las primarias internas. Por lo tanto, probablemente días antes o horas antes del 17 se sabrá. O el 16. Hay que esperar. El partido debe hacerlo con un tiempo suficiente para que el 17 ya se presenten todos los candidatos, incluyendo los precandidatos, incluyendo presidencial. En ese sentido, vamos a esperar. El modelo y nuestro... el partido inscribirá también a los precandidatos disidentes de Luis, a Guido Gómez y a Ramón Albuquerque. No son disidentes, son precandidatos. Son precandidatos. Okay. Son compañeros que tienen todo el derecho de presentar sus precandidaturas. Muy bien. Y en el PRM se respeta
ese derecho y por lo tanto, tanto el compañero Guido Gómez Mazara, que es un amigo muy querido, como el compañero Ramón Alburquerque, y cualquier otro compañero o compañera tienen derecho a presentar su precandidatura. Inscrito el presidente, ¿gana en la primera vuelta? El PRM gana en primera vuelta sin lugar a dudas. Están ahí los números. Sí, todas las encuestas han sido consistentes en los últimos años y hay factores que en otro programa tendremos que analizar. Muy bien. Que conducen a un triunfo en primera vuelta con una votación muy superior a la del 2020. Muy bien. Muchas gracias, Una Eddie. pena que no tengamos más tiempo, Sí. Porque hay tantos temas a tratar con una persona tan ducha, tan capacitada y que domina tanto la comunicación. Muchas gracias.